Lo dijo en la primera hora. Sin lugar a dudas, el feriado nos dejó la noticia del Campo Sacha. Yo no voy a abundar en los temas técnicos. Sería un error y sería tratar de posicionar con ustedes una narrativa de algo que no conozco a fondo. Por eso estuvo el viernes acá David Almeida, quien conoce de estas materias. Él sí conoce de estas materias, que es impresionante. Hoy hay un montón de gente que ya son especialistas petroleros y opinan a la ligera en uno o en otro sentido en las redes. Lo responsable es escuchar a los que saben, ¿ya? Incluso para contrastar. Lo tuvimos acá el viernes a David Almeida en nuestro espacio con una postura absolutamente crítica sobre lo poco que se conocía hasta el viernes respecto de esta negociación entre el Estado ecuatoriano y un consorcio chino-canadiense para adjudicarse el manejo del Campo Sacha. El lunes aparece la ministra, luego de un silencio de varios días. Incluso habían anunciado que el día miércoles recién, que el día de hoy recién iban a dar una declaración, una explicación, pero por supuesto la manera como se posicionó el tema durante todo el feriado los obligó a que interrumpan el feriado, en la mitad del feriado del día lunes convoquen a una rueda de prensa para absolver algunas, no todas, de las inquietudes, y a mí me parece que hubo algunas respuestas que probablemente pudieron haber despejado ciertas dudas, pero otras incrementaron muchísimo las dudas sobre la naturaleza de esta negociación y por qué el Estado ecuatoriano decide entregar este campo, que es el de mayor rendimiento, que está en manos de Petroecuador, para el manejo de una empresa privada. Como digo, lo tuvimos a David Almeida y más adelante estará con nosotros Marcela Reynoso, exgerenta de Petroecuador, que también conoce de estas materias, porque creo que es la única manera de generar debate. Que gente que sabe, que gente que maneja, que gente que investiga, que gente que se ha preparado durante años en el negocio petrolero nos puede explicar si es o no conveniente este tema. Como digo, en lo personal no voy a profundizar en los términos técnicos, que para mí y seguramente para muchos es muy complicado entenderlos. Pero sí quiero profundizar en algunos elementos que nos ha dejado este fin de semana y por supuesto varios extractos de lo que dijeron las autoridades y que invitan a la duda y a la reflexión. La única manera en que el país puede entender este tipo de decisiones es con transparencia. Lamentablemente tenemos autoridades, no todas por supuesto, toda regla tiene su excepción, que me parece que hay quienes ningunean la capacidad de reflexión que puede tener el pueblo ecuatoriano, que tratan de instalar determinadas narrativas que usan obviamente aquellos espacios que les son útiles para aquello, que aprovechan y emplean vocerías que les son útiles para aquello, pero no profundizan con transparencia qué significa esta negociación. Lupa Media publicó en su portal web, para tratar de entender una explicación sobre lo que es el Campo Sacha, que creo que es la mejor manera de comprender. Empecemos por lo básico, como dice Lupa Media. Vamos a hacer este ejercicio de explicación o de evangelización sobre lo que es el Campo Sacha. El Campo Sacha está ubicado en la provincia de Orellana, es uno de los campos petroleros más importantes del Ecuador, tiene 52 años de historia, actualmente produce 77.191 barriles diarios, lo que representa el 16% de la producción nacional. Actualmente está operado por Petroecuador y entre 2023 y 2024 su producción creció un 7%. Solamente leyendo esto se abre una primera interrogante. Básica, sin necesidad de ser especialista en materia petrolera. Si durante el último ejercicio fiscal de 2023 a 2024 Petroecuador logra incrementar la producción del Campo Sacha en un 7%, ¿cómo es que ahora se nos presenta una panorámica pero completamente tétrica, que ya la vamos a revisar con base a lo que dijo la ministra, para entregar mediante la fórmula de delegación, porque eso también es lo que nos han dicho, el manejo del campo al sector privado? O sea, parto yo de esta inquietud. Y por ejemplo, Lupa Media, le voy a enviar en este momento un grafiquito que publica Lupa Media sobre la producción petrolera del Campo Sacha.
te voy a pasar en este momento, porque estas son las cosas que obviamente nos genera duda a muchos y por lo cual demandamos explicaciones mucho más contundentes por parte de las autoridades. Repito, ¿cómo es que si entre 2023 y 2024 la producción del campo Sacha se incrementa en un 7% en manos de Petroecuador? ¿Cómo es que ahora encuentran un argumento para entregar, mediante la delegación al sector privado, el manejo por 2 décadas, por 20 años, del denominado campo Sacha? Tiene ahí el grafiquito, pongamos ese grafiquito. Para quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook y YouTube, vamos a ver cómo, este es un gráfico que presenta Lupa Media, de la situación de la producción. Producción petrolera campo Sacha. En 2020, según este gráfico, tenía 65,000 barriles, o había generado 65,000 barriles de producción. Hay un declive para 2021 a 64,000. Y luego empieza un incremento sostenido desde 2022, 2023, 2024. En 2022, 67,000 barriles. En 2023, 71,000 barriles. En 2024, 77,000 barriles. Que alguien explique esto. Porque si hay una curva, de acuerdo a este gráfico, si hay una curva de crecimiento, ¿cuál es el argumento para que se asuma que Petroecuador es ineficiente en el manejo del campo Sacha y había que entregar su delegación al sector privado? Gracias. Esto es interesante. Entonces la ministra habla de una situación muy compleja del campo Sacha. Póngame el segundo video de la ministra, no el primero, el que dice Manzano, situación Sacha. Lo que dijo la ministra Inés Manzano durante su comparecencia ante la prensa, que fue una comparecencia de aproximadamente 40 minutos, estuvo presente la ministra Manzano, el viceministro de Hidrocarburos, que es un personaje que también está en medio de una polémica, y el ministro de Economía y Finanzas, hablando justamente de las bondades de la negociación. Pero la ministra habla de una situación muy compleja. Póngame el segundo audio, por favor. Un campo y una infraestructura que, no nos olvidemos, tiene 50 años con falta de mantenimiento o mantenimiento no adecuado, equipos con corrosión interna y externa, un sistema contra incendios debajo de las normas internacionales. No hemos pasado ciertas auditorías de infraestructura, riesgos de catástrofes ambientales con más de 1.200 puntos de contaminación. Ahí más o menos la ministra nos habla de una situación crítica y claro, la explicación que genera la ministra es muchísimo más amplia. Yo he puesto solamente un extracto ahí de lo que ha dicho la ministra. Resumen, porque esto pasó, esto consta en el comunicado de prensa que posteriormente remitieron las autoridades. Petroecuador se encargó de la operación del campo con una infraestructura deteriorada de más de 50 años, con falta de mantenimiento, equipos con corrosión interna y externa, un sistema contra incendios debajo de normas internacionales y riesgos de catástrofes ambientales con más de 1.200 puntos de contaminación. Además, luego de una auditoría se ha identificado que 4 de las 5 estaciones se encuentran en un estado operativo crítico y una se encuentra en estado operativo no tolerable. Actualmente los 2 reservorios principales del campo, U inferior y T inferior, presentan presiones por debajo de los 1.000 PSI, lo que afecta la productividad de los pozos y aumenta la producción de gas de formación. Ahí nos hablan en términos técnicos, que creo que no todos entendemos estos términos, pero nos grafican una situación compleja del campo Sacha. Pero que alguien me explique cómo, con una situación tan compleja, desde el año 2022 tenemos una recuperación sostenida de la producción al punto de llegar a 77,000 barriles con un incremento del 7% de la producción en el último ejercicio fiscal. Yo al menos no lo entiendo. Acá me dicen, gracias Darío Dávalos, le envío un abrazo. Además hablan también de incrementar la producción a 100,000 barriles, pero de eso Petroecuador ya produce 77,000, lo que acabo de decir. El consorcio pondría 23,000, pero no es inmediatamente, sino en los próximos años. Es decir, de entrada ya tiene más del 70% de la producción asegurada. Interesante aporte el que hace Darío. La ministra calificó a esta
como una joya de la corona que está oxidada y que a las joyas hay que pulirlas. El primer extracto de la ministra, tenga la bondad. Mucho se ha dicho de Sacha, que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y que las joyas hay que pulirlas. El campo Sacha no se privatiza, no se vende, no se alquila. La propiedad del recurso es y será del Estado ecuatoriano, pero ahora será operado con mayor eficiencia. No se privatiza, no se vende, no se alquila. La propiedad del recurso es del Estado ecuatoriano, pero ahora será operado con mayor eficiencia, dijo la ministra. La figura que aplican en el caso del campo Sacha es la de delegación mediante asignación directa bajo la modalidad de contrato de participación. Creo que muchos tenemos en la memoria el debate sobre o la diferencia entre los contratos de participación y los contratos de prestación de servicios. Esto, digamos, fue muy controversial allá por el año 2008-2009, cuando fueron renegociados algunos contratos que eran de participación y que pasaron a la figura de prestación de servicios. Con prestación de servicios, lo que se hace es contratar a un tercero, a una empresa privada, que recibe un recurso, un dinero por parte del Estado ecuatoriano, pero finalmente sigue perteneciendo al Estado ecuatoriano, a través de Petroecuador en este caso. Con el contrato de participación se hace una suerte de alianza estratégica con un privado. Y con base en ese contrato de participación, se reparten, pues hay una participación entre el Estado y la empresa privada. Y lo que se ha cuestionado a lo largo del tiempo es la participación que ha recibido la empresa privada en desmedro de lo que le corresponde al Estado ecuatoriano. Y esa es parte de la polémica para este caso, porque no está claro, y creo que hay una contradicción entre las explicaciones, sobre todo para los que no manejamos los términos técnicos. Por ejemplo, nos hablan de 82% de los beneficios para el Estado se quedarán en el Estado tras liquidar la renta petrolera. Entonces uno dice, wow, 82%, tremendo. Pero más adelante el viceministro de Hidrocarburos hace una explicación que creo que es la que el país necesita con mayor certeza entender. ¿Qué mismo? 82% de la renta petrolera, o como dijo el viceministro de Hidrocarburos, si el WTI llega a $30 o menos por barril, el Estado ecuatoriano recibiría solo el 12.5% del volumen de crudo que se produzca en el campo. Según el viceministro, eso dice el reglamento, pero se negoció para que no sea 12.5, sino 19%. Y si supera los $120 el precio del WTI, que es el marcador que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, el Estado tendría una mayor participación que podría llegar hasta el 26,5%. Esto, como digo, ha generado un montón de interrogantes y es parte de la controversia porque, como insisto, no todos entendemos los términos técnicos. Que alguien me explique cómo. Primero, se habla del 82% de los beneficios para el Estado tras la liquidar la renta petrolera y a renglón seguido nos dicen que si el WTI es de $30 o menos, el Estado recibiría apenas el 19%, más allá de que el reglamento dice el 12.5%. Pero nos dicen que acá se ha negociado para que sea el 19%. Y si supera los $120, el 26.5%. Esto para mí no fue clarificado en la rueda de prensa. No fue clarificado. Ya lo vamos a analizar más adelante, como digo, con Marcela Reynoso. Acá Darío que me siga aportando datos. Lo de Petroecuador generó ingresos estimados en más de $1.900 millones en 2024. La empresa que está quebrada, dicen, ¿no? Es un nido de corrupción. No dudo que haya corrupción en Petroecuador. Pero ¿cómo enfrentas la corrupción? Saneando la empresa, con decisión política, designando un gerente o una gerenta que se quede con el apoyo político, no durante días o semanas, con estabilidad desde la cabeza de Petroecuador, saneando esa empresa y eliminando todo ápice de corrupción que se pueda generar allí. Aún con corrupción y con ineficiencias, como nos dicen, generó $1.900 millones en 2024. Acá me dice Darío, lo que señala la ministra no es culpa de Petroecuador, sino de los recortes presupuestarios que hace el Ministerio de Finanzas. Incluso lo reconoció un actual subsecretario del Ministerio de Energía la semana anterior. Y lo que me menciona a propósito de este 82%,
Porque además nos han dicho que a la firma del contrato, el consorcio chino-canadiense debe entregar al país $1.500 millones, que no es deuda, sino que entregan ese billete, $1.500 millones, y automáticamente se firma el contrato. Si no entregan ese billete, no hay firma de contrato, lo anticipó Inés Manzano. Pero esa plata, ¿de dónde va a salir? Porque hay algunas publicaciones sobre las cuales no nos han explicado las autoridades, de que esa plata no es que va a salir del bolsillo de la empresa, sino que esa plata tiene relación con la renta petrolera. Ecuador va a pagar con petróleo esa operación, dice Adri. Por eso es el porcentaje de participación de la producción. No hay 82% de renta. Según acta de negociación es 60%, según esos cálculos es de $4.302 millones. Bueno, transparente en las actas, ¿no? El contenido de las actas. Le suman la prima, el bono de $1.500 y de ahí sale la renta de $5.800 millones. Ahí pasa del 60 al 81% de renta, según los cálculos de ellos. Seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, no comprendemos la parte técnica de esto. No sabemos la diferencia entre renta y producción. No sabemos qué significa prima. ¿Ya? Capaz que no tenemos idea. Para eso tienen que explicarnos en términos absolutamente coloquiales si el Estado gana o pierde con esta negociación. Y no se queden solo, ¡ay! El 82%. No. ¿Qué pasa con este 12.5%? Con este 87.5%, y si no es 12.5, sino 19%, dependiendo del comportamiento del WTI. Porque ustedes saben que el precio del petróleo no es que es estable. El precio del petróleo fluctúa, varía, dependiendo de un montón de factores. Del aumento de la producción por parte de los países productores que integran la OPEP, si hay una conflagración internacional, si hay, Dios no quiera, otra pandemia, un montón de factores que inciden directamente en el precio del petróleo. ¿Qué va a pasar con eso? Ha faltado explicaciones muchísimo más profundas por parte de las autoridades en este tema. Acá el flaco Sánchez me dice, ¿se sabe cuánto invertirá en solventar esos problemas la empresa? Los problemas que describió la ministra Manzano y que les di lectura hace minutos que está en el comunicado de prensa. ¿Cuánto va a invertir el consorcio chino-canadiense para solucionar todos esos problemas que han relatado? Y la otra gran pregunta, los $1.500 millones que se entregará al Estado, ¿en qué se gastarán? Nos dicen, no va a ser para el deuda, no va a ser para el FMI. ¿Saben seguramente para qué va a ser? Para gasto corriente. Para gasto corriente. Sería interesante saber si tienen un programa de inversiones para utilizar los $1.500 millones. Y si esa plata no se va a ir en sueldos, o no se va a ir en pago a proveedores. Hay un montón de proveedores que no tienen plata, que no han recibido sus recursos. ¿Qué van a hacer con esa plata? Que además, déjenme decirles algo, $1.500 millones para el tamaño de la economía ecuatoriana es una minucia. Es una plata que se va inmediatamente con tantas obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano. Yo volví a transitar este feriado por la carretera que enlaza Esmeraldas con Quito. Sobre todo esos 90 kilómetros del tramo entre Quinindé y Esmeraldas que los he mencionado un montón de veces acá. Cada vez está más deteriorado. ¿Qué hacen con la plata? ¿No les parece a ustedes que deberían solucionar los problemas de las vías, por ejemplo? Hasta que no pase algo, ¿no? Que se vaya a la mesa de la vía y que Quinindé quede incomunicada, o que Esmeraldas quede incomunicada, y para llegar a Esmeraldas haya que ir por Manaví o haya que ir por San Lorenzo, por Ibarra, San Lorenzo. Hasta ahora. La plata debería servir para eso, ¿no? Inversión. O para programas sociales. Inversión. Nos han dicho en qué va a utilizar la plata. Lo único que nos han dicho es, no va a servir para pagar la deuda. ¿Qué me dice acá Néstor? He leído durante el feriado también varias versiones sobre el viceministro. Bien valdría anotarlas, dice. El señor es supuestamente de nacionalidad venezolana, nos referimos al viceministro Guillermo Ferreira, que es casado con la hermana de quien fue vicepresidenta, de la vicepresidenta designada por el presidente, la señora Gelliver, que no tiene bienes en el Ecuador y que esto no le daría garantías en caso de una repetición. ¿Por qué es importante? Porque lo que dice Néstor. Porque por delegación, el viceministro de Hidrocarburos, y esto fue confirmado por la propia ministra durante la comparecencia de prensa del lunes, él será el que se encargue de firmar el contrato. No será la ministra Manzano.
Esto también se ha prestado para la especulación y, por supuesto, para las dudas en torno a este tema. Pero también, ¿qué ha pasado en estas horas? Hablando de la transparencia. Asignan un contrato o adjudican un contrato que todavía no ha sido firmado. Adjudican un contrato de forma directa a un consorcio. La ministra dice que no ha sido a dedo, que hubo invitaciones a otras empresas, pero que finalmente no les interesó participar. Póngame el siguiente extracto de la ministra, por favor. No es una oferta a dedo, hubo un interesado que hizo su tarea y le dijo, le propuso algo no solicitado, así se llaman, propuestas no solicitadas al Estado, y luego de eso también hemos invitado a tres compañías estatales, pero inclusive tuvimos otra adicional, pero nunca presentaron las ofertas o sus propuestas. ¿Saben cómo se entendía esto? ¿O cómo se evitaba cualquier tipo de especulación? Si desde el inicio, para un campo como Sacha, considerado la joya de la corona del sector petrolero ecuatoriano, con 52 años de vida en la extracción petrolera, cuyo primer pozo exploratorio se abrió el 21 de enero de 1969, que actualmente produce 77.191 barriles y que representa el 16% de la producción petrolera nacional. Para un campo de esta envergadura, por transparencia, ¿saben qué debió haber hecho el Estado ecuatoriano? Abrir un amplio debate nacional para que todos sepamos lo que van a hacer. ¿Por qué no hablar con la clase política, por supuesto, la academia, los especialistas en materia petrolera, las organizaciones sociales, los pueblos y nacionalidades? ¿Por qué no abrir un amplio diálogo nacional para entender lo que está pasando y buscar una alternativa de consenso como país más conveniente? No hacer una invitación directa. Dicen que también invitaron otras 3 y que no presentaron. ¿Cuáles son esas otras 3? Incluso se sumó una 4ª, dijo la ministra, a las cuales se les invitó y no presentaron las propuestas o las ofertas. Y en el caso del consorcio chino-canadiense, Sinopetrol, que es una alianza entre Sinopec, que es un gigante petrolero chino, que tiene obviamente actividades petroleras en diversas partes del mundo, y Petrólea, que pertenece a New Stratos Energy, que entiendo que tiene capitales canadienses. ¿Por qué con ellos? ¿Qué pasó con los otros? ¿Cuáles fueron los otros? ¿En qué sentido se les invitó? ¿Por qué finalmente no les interesó? Y si nos quedamos solamente con esta propuesta de un consorcio chino-canadiense, desde el principio mostrarle al país cuál es la propuesta. ¿Por qué todo lo manejan de manera silente, sin transparentar los detalles de la negociación? ¿Por qué no presentan al país las actas de la negociación para poder entender la naturaleza de lo que se ha negociado? Si en realidad es beneficioso o no para el Estado ecuatoriano. Es verdad que cuando se elige un gobierno, ese gobierno es el que toma decisiones. Pero hay decisiones sobre las cuales se necesita un consenso nacional. Y está claro que sobre el campo Sacha no hay un consenso nacional. Y por supuesto las dudas se incrementaron a partir de la siguiente declaración del viceministro, cuando empieza a explicar esa distribución contenida en el contrato de participación. Póngame al viceministro Ferreira, por favor. Si llegáramos a niveles de precio del WTI en $30 o por debajo, la contratista en ese momento requiere tener más valor de participación en crudo, porque él tiene que recuperar sus inversiones que ha hecho y sus gastos operativos. Cuando el precio del WTI estuviese en $30 por barril o por debajo, el Estado recibiría, según el reglamento, 12,5% del volumen de crudo que se produzca en el campo. Más en la negociación nosotros no llegamos a ese punto, sino que llegamos como un punto para $30 de 19% en el porcentaje
de participación para el Estado. El resto le correspondería a la contratista en este caso. Si fuese el caso donde el precio del crudo llegara a $120 o más de eso, ¿verdad?, el Estado tendría una mayor participación, en este caso más que el 20% que lo dice el reglamento codificado, y podría llegar hasta 26,5% del valor de crudo que produzca el campo. ¿Cuántos entendieron esta declaración del viceministro? Aquellos que no conocemos los temas técnicos. Pero ¿cuánto se entiende esta declaración del viceministro? Donde habla que si el WTI es de $30 o menos, el Estado ecuatoriano solo recibirá el 19%, pese a que el reglamento dice el 12.5%. Y si es de más de $120, el Estado ecuatoriano recibirá 26%. Sobre esto faltó profundidad en la explicación. Yo suscribo lo que dice acá Andrés. En este punto, ¿saben qué? Quien tiene que salir a dar la cara es el candidato a presidente. El presidente Noboa tiene que dar la cara sobre esto. Creo que ya no alcanza, y coincido con lo que dice Andrés, ya no alcanza con la vocería de la ministra y del viceministro. Es el candidato a presidente a explicar, liderando la vocería. Yo sí soy de los que cree que el presidente no tiene que salir por cualquier cosa. Pero hay cuestiones en las cuales es inevitable que el presidente en funciones salga y le explique al país. Con mayor profundidad y explicándonos a los ecuatorianos con maicitos. Para que no quede duda alguna. Eso se llama transparencia. Audiencia, entiendan eso. Yo no les he hablado de que es bueno o es malo, porque no lo sé. Para eso hablo con los especialistas. Trato de nutrirme con la información que ellos generan. Por supuesto, tenemos todos dudas. Pero hablo un poquito con base en lo que he revisado este fin de semana, este feriado, para poder venir acá y conversar con ustedes. Tienen que explicarnos detalladamente por qué había que entregar a una empresa privada por delegación durante 20 años la administración del campo más grande manejado por Petroecuador. ¿Cómo es que le entregas al sector privado el manejo de un campo que durante los últimos 4 años ha tenido una producción en aumento? Y que esa producción aumentó 7% en el último año, a 77,000 barriles. Si, como dice uno de los mensajes que recibo, te faltan 23,000 para llegar a ese ideal de 100,000, ¿no sería mejor tratar de potenciar a Petroecuador? Para que sea Petroecuador, para que pueda llegar a ese ideal de 100,000. Si la producción está creciendo en los últimos años, ¿no sería mejor hacer eso? Dudas legítimas. Sin que eso signifique que a mí, o que para mí hay que generar oposición a esto. No lo sé. Porque yo sí quiero partir de la información transparente que no nos han presentado las autoridades. Porque capaz que tienen unos balances, eso más. Y ya le vamos a preguntar también a Marcela Reynoso. Petroecuador ha tenido problemas de balances. Creo que hasta ahora no hay un balance de Petroecuador. ¿No deberían trabajar primero en transparentar la situación de Petroecuador? Y si finalmente Petroecuador no da más, ahí entender por qué le entregas a una empresa privada el manejo del campo más grande del Ecuador. Pero nada de eso nos han dicho. No alcanza con las vocerías de las autoridades del segundo nivel si no habla el presidente. Y es el presidente, creo yo, quien tiene que liderar la vocería de un tema tan complejo y tan grande como este. Sobre el cual además se generaron otras dudas el fin de semana. El famoso número telefónico. Y esto alertó, creo que el primero que alertó este tema fue el jurista Jofre Campaña. Lamento tener que decirlo, decía el doctor Campaña, pero creo que estamos ante el mayor atraco de la historia del país. Citando a Andrés Arauz, ex candidato presidencial, el teléfono de contacto del Ordeño. El Ordeño es una empresa vinculada al sector lechero y ganadero. Registrado en la Superintendencia de Compañías, es el mismo número registrado de la compañía Amodaimi Oil Company, adjudicataria del campo Sacha. Coincidencias en Pascuales, gravísimo. El Ordeño es la beneficiaria del desayuno escolar.
Alguien decía ayer, bueno, creo que una de estas personas que decía era María Dolores Miño, que claro, puede ser que el número que consta en la superintendencia de compañías es el número de los abogados, porque hay abogados que manejan, hay bufetes que manejan diversos clientes. Entonces decía María Dolores Miño, si es extraño el tema del teléfono, yo esperaba llamar y que conteste una firma legal, y resulta que es el número de la empresa El Ordeño llamando, contesta un call center que dice, hola, gracias por llamar a El Ordeño. Una lástima todo esto, decía María Dolores, el país no necesita más desconfianza. El periodista Álvaro Martín decía, Álvaro Espinosa, en su cuenta Álvaro Martín, tras una simple verificación corroboré que Modaini, parte del consorcio al que se concesionará Sachia, tiene el mismo número de contacto que El Ordeño, empresa a la que Isabel Noboa tuvo participación hasta el 22 de julio del año 2024. Y pregunta, ¿algo que decir, presidente Noboa? Silencio, hasta el momento. Las autoridades no han dicho media palabra sobre esto. Media palabra sobre esto. Cuando son los primeros en que debieron haber dicho algo. Los primeros. ¿Cómo se entiende eso? Sinceramente es incomprensible. Y así se han generado un montón de reacciones. Por ejemplo, suscribo plenamente lo que decía César Febres Cordero el día de ayer. A propósito del post de María Dolores Miño sobre el teléfono. Porque Dolores Miño se dio el tiempo de llamar. Y ella dice, esperaba que conteste, no sé, pues alguna firma de abogados, un bufete de abogados. Puede ser, ¿no? Puede ser. Por ahí veía un mensaje de alguno de nuestros oyentes que citaba eso. Acá tenemos un testimonio de que llamó y le contestaron del Ordeño. Pero César Febres Cordero dice, de acuerdo, la única buena coartada hubiera sido la de los abogados empresariales. Pero si te contesta el Ordeño y no te contestan de Modaini, ¿ya? ¿Qué puedes pensar? Piensa mal y acertarás. El país merece explicaciones, decía César Febres Cordero. Y mientras tanto, el proceso debería parar. Hablen y digan algo sobre este tema. Acá también, y coincido plenamente con lo que escribió ayer la periodista Carolina Basante de Lupa Media. Caro decía, creo en la premisa, casualidad no es causalidad. Casualidad no es causalidad. Y no en especulaciones sin evidencias, pero también sé que la falta de respuestas genera sospechas y alimenta la desconfianza. ¿Lo del Ordeño es sospechoso? Por supuesto, sí, totalmente. Justamente por eso la transparencia y aclaraciones son urgentes, en lugar del ya conocido silencio del gobierno, porque cuando las autoridades callan, las dudas crecen y el vacío informativo se llena de especulaciones. Así nomás. Han pasado 24 horas y no dicen media palabra del tema. Pero media palabra. Es más, ayer estaban posteando, estaba en otra onda, ¿no? Las actividades del presidente en el territorio, por ahí unas actividades de la Canciller de la República, estaban en otra onda. Pero sobre esto, cero, Polito, cero, ni media palabra. ¿No les parece a ustedes que para poder entender lo que está pasando, salgan y expliquen? ¿Cómo van a explicar esto? Alguien decía con mucho acierto, a propósito de esto, de esta duda que se ha generado, que el diablo está en los detalles. Y aquí decía otra colega que se les durmió el diablo. Bueno, demuestren que no se les durmió el diablo. Y expliquen qué onda, qué mismo con este tema. Porque las dudas crecen y el país lo menos que merece es un ápice de transparencia. Un poquito de transparencia. Dejen el silencio a un lado. Además que el anuncio se dio en el contexto del feriado, cuando la gente se estaba yendo a la playa, se estaba yendo al centro del país. No hicieron un anuncio oficial. El tema de la adjudicación se filtró. Se demoraron 4 días, 3-4 días para salir a hablar. Generan una explicación que termina siendo incompleta y no dicen nada sobre este número telefónico que resulta que, marcando el número telefónico, testimonio de algunos que se han dado ese trabajo, termina siendo el número telefónico de otra empresa que también tiene un contrato con el Estado ecuatoriano. El contrato, además, con esto cierro, como dice Arturo, según la ministra, se debería firmar en 4 semanas, a nada de las elecciones. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, 40 días me parece. Estamos a nada de las elecciones. Y además esto también, con esto sí cierro. ¿No les parece a ustedes que esto tenía que esperar a después de las elecciones? ¿Cuál es el apuro?
Tienes mes y medio para las elecciones. ¿Por qué no esperar el resultado electoral? Si le es favorable al presidente Noboa el resultado electoral, bueno, tomará su decisión. Pero ¿qué pasa si el resultado electoral no le es favorable al presidente Noboa? ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Qué va a pasar con este contrato? Hay una cosa que se llama delicadeza, que en la política debería ser imprescindible y que no siempre se utiliza. Pudieron haber esperado a que pasen las elecciones y tomar cualquier decisión después del 13 de abril, ya con el resultado electoral. Sinceramente no entiendo el apuro. 7:15. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.